¿Cómo es que un país que fue sede de los Juegos Olímpicos por todo lo alto encantó al mundo con su cultura milenaria y parecía estar en la cima del progreso, terminó convirtiéndose en un símbolo de colapso económico? Parece imposible, ¿verdad? Pero eso fue exactamente lo que le pasó a Grecia. Mientras el mundo aplaudía los Juegos de Atenas en 2004, entre bastidores, una crisis silenciosa ya preparaba el escenario del desastre. Poca gente te cuenta esto. No fue mala suerte, fue una elección. Décadas de decisiones mal calculadas, manipulaciones entre bastidores y una dependencia peligrosísima del crédito fácil crearon una trampa que parecía invisible, hasta que explotó. Lo más curioso, muchas de las señales estaban a la vista, pero nadie quería mirar. Y ahí es donde reside la verdadera alerta, porque la historia de Grecia no es solo sobre ellos. Puede decir mucho sobre lo que está por venir, incluso para países que hoy parecen estables. 2004, un año que hizo que el pecho griego se hinchara de orgullo. Los Juegos Olímpicos volvieron a casa, a Atenas, como un hijo pródigo que regresa al hogar. Y la fiesta fue grande, ¿eh? Estadios imponentes, obras gigantescas, metros reformados y aeropuertos relucientes. El mundo observaba deslumbrado la transformación del país, pero lo que pocos sabían es que detrás de aquel brillo había una factura que llegaba sin piedad. Era como redecorar una casa para recibir visitas, aunque el alquiler estuviera atrasado. Bajo la alfombra de la euforia, Grecia ya acumulaba grietas económicas que se venían formando desde hacía décadas. El país gastaba más de lo que recaudaba, el sector público estaba inflado y la productividad, bueno, no seguía el ritmo. Aún así, la emoción olímpica maquillaba las heridas. ¿Conoces esa sensación de que todo saldrá bien porque el momento es mágico? Pues eso. Pero la magia tiene fecha de caducidad, y cuando el encanto pasa, la realidad llega sin pedir permiso. Y fue exactamente ahí donde el mundo empezó a cambiar, y no solo para ellos. Cuando la crisis de 2008 explotó, parecía algo lejano, cosa de banqueros americanos estrellándose. Pero el golpe llegó a Grecia como un tsunami, y no dio tiempo a correr a un lugar seguro. El turismo, que sostenía gran parte de la economía, se marchitó de la noche a la mañana. Los hoteles se vaciaron, los cruceros se quedaron parados, e incluso el comercio local sintió el frío. Fue como si un castillo de naipes, construido con optimismo olímpico, se hubiera derrumbado con el primer soplo de recesión. Sin liquidez y sin alternativas, el país recurrió a préstamos internacionales para tapar el agujero, pero entró en un ciclo cruel. Cuanto más dinero pedía, más se hundía. La deuda superó los 300.000 millones de euros, y Grecia se convirtió en titular, pero no por sus playas paradisíacas, sino por ser el primer país desarrollado en incumplir un pago al FMI, una situación que parecía imposible, pero que se hizo realidad en cuestión de meses. Y lo peor, todavía había un precio mucho más alto que pagar. Cuando la Troika llamó a la puerta con los rescates multimillonarios, no vino con flores ni amabilidades. El acuerdo era claro: o se cortaba por lo sano o no había trato. ¿El resultado? Un aumento brutal de impuestos, recortes de salarios y pensiones, despidos masivos. Era como intentar curar una herida profunda con alcohol y sal. La población, ya herida, vio cómo el desempleo alcanzaba el 26%, y eso sin contar el desánimo que flotaba en el aire como una nube cargada. Lo que antes era supervivencia, se convirtió en una especie de lucha diaria contra el colapso. Imagina a un jubilado viendo su pensión reducida a la mitad, mientras los precios seguían subiendo. O a niños yendo a la escuela sin almuerzo, porque sus padres ya no tenían qué poner en la mesa. Esto no es una exageración, es un registro histórico. En medio del caos surgía una tensión creciente, un grito atorado en la garganta de un pueblo que se sentía traicionado, y que pronto explotaría en las urnas. En 2015, el pueblo griego finalmente dijo basta. Un plebiscito histórico mostró que más del 60% de la población rechazaba las exigencias de los acreedores internacionales. Fue un momento de catarsis colectiva,
como si toda la frustración acumulada explotara en una sola palabra: no. La esperanza renació en los discursos encendidos, en las plazas abarrotadas, en las banderas ondeadas con orgullo. Era como si Grecia, tan presionada desde fuera, finalmente hubiera reencontrado su voz, aunque estuviera ronca de tanto gritar por socorro. Pero lo que parecía ser un nuevo comienzo, pronto se convirtió en otra decepción. El gobierno elegido con la promesa de enfrentar a los acreedores acabó cediendo a un nuevo rescate, esta vez de 86.000 millones de euros. El sentimiento de traición fue profundo. Muchos sintieron que sus votos habían sido en vano, que nada cambiaría. Y cuando el pueblo empieza a perder la fe incluso en las elecciones democráticas, el abismo se acerca. Al fin y al cabo, ¿cómo reconstruir un país si hasta la esperanza empieza a ser confiscada? Para vestirse con el traje de gala de la eurozona, Grecia tuvo que maquillarse la cara. Con la ayuda de Goldman Sachs, usaron artificios contables para ocultar deudas y déficits. Fue como barrer la suciedad debajo de la alfombra antes de que llegara la visita, solo que la visita, en este caso, era el Banco Central Europeo. El país entró en la moneda única cargando un equipaje pesado, pero fingiendo ligereza. Y por un tiempo, hasta convenció. Pero el problema de fingir salud financiera es que un día aparece la fiebre. Y cuando llegó demostró que las cifras griegas estaban muy lejos de los requisitos del Tratado de Maastricht. Déficits disparados, deuda por encima del límite y una economía que no podía competir en igualdad de condiciones con potencias como Alemania o Francia. Grecia se había sentado a la mesa de los ricos sin saber la cuenta que vendría después, y esa cuenta llegó, alta y en euros. Entre 2000 y 2007, Grecia parecía estar surfeando una ola de crecimiento. El PIB subía, el consumo estaba en auge, el crédito era fácil, supermercados llenos, vacaciones en el extranjero, reformas en las casas. Pero detrás de esa bonanza había un motor funcionando sin aceite: el déficit fiscal. En 2009 llegó la revelación bomba. El agujero era más del doble de lo que se había declarado. La confianza se evaporó y los inversores hicieron lo que siempre hacen: correr. Con la confianza por los suelos, Grecia fue degradada a la categoría de crédito basura. Nadie más quería prestarle, los tipos de interés se dispararon y la puerta del mercado internacional se cerró. Fue como si el país se hubiera quedado sin aire en pleno maratón. La ilusión de prosperidad dio paso al pánico. La economía, que parecía sólida, se reveló frágil como el papel mojado. Y lo que venía a continuación exigiría más que sacrificio. Exigiría una resiliencia histórica. Cuando los rescates comenzaron a llegar a las cuentas del gobierno griego, muchos pensaron que lo peor había pasado. Pero el dinero venía con un manual de instrucciones, y ninguna de ellas era fácil de seguir. Despidos masivos, recortes en áreas esenciales como sanidad y educación, reducción de pensiones. Era como intentar apagar un incendio echando gasolina. Cuanta más ayuda llegaba, más gente sufría. Y el pueblo, ya cansado, empezaba a mirar con desconfianza cada nueva promesa. El escenario se convirtió en un éxodo silencioso. Jóvenes cualificados dejaron el país por miles en busca de oportunidades en otras partes de Europa. Esta fuga de cerebros minó el futuro de Grecia. Imagina un país donde médicos, ingenieros, científicos se van, dejando atrás hospitales vacíos, universidades desiertas y un mercado sin innovación. No era solo dinero lo que Grecia estaba perdiendo, era su potencial, y el vacío dejado por esta generación exiliada resonaría durante mucho tiempo. A partir de 2014, una tímida luz comenzó a aparecer al final del túnel. La economía dio pequeñas señales de mejora, con un tímido crecimiento y un ligero aumento en la confianza de los inversores. En 2018, después de años bajo supervisión, Grecia finalmente dejó el programa de rescate. Pero no te engañes, la deuda todavía rondaba los 300.000 millones de euros. Era como salir de la UCI, pero todavía necesitar oxígeno para caminar. El alivio llegó, pero la fragilidad permanecía. Y por si fuera poco, llegó la pandemia.
Otro golpe para quien apenas se había levantado. Con el turismo paralizado y el gasto público disparándose de nuevo, la deuda saltó al 212% del PIB en 2020. Era como tropezar justo después de aprender a andar. El gobierno tuvo que reevaluar rutas, revisar metas y lidiar con un mundo en crisis global. Y aún así, el espíritu de resiliencia del pueblo griego parecía insistir en no morir. Desde 2022, Grecia ha estado sorprendiendo a quienes ya habían dejado de apostar por ella. El país ha pasado a crecer por encima de la media de la Unión Europea, impulsado por un ambicioso plan llamado Grecia 2.0. Son 106 inversiones estratégicas y 68 reformas integrales, desde la digitalización del Estado hasta incentivos para el emprendimiento. El turismo ha vuelto con fuerza total y la inversión extranjera directa ha subido un 50%. Era como ver a un paciente levantarse de la cama y empezar a correr, con aliento, enfoque y disciplina. Empresas de tecnología están redescubriendo Grecia, universidades están firmando nuevas alianzas internacionales e incluso las startups locales han comenzado a destacar. Es el tipo de transformación que no se hace solo con cifras, sino con visión. Al fin y al cabo, el crecimiento sostenible exige más que suerte o dinero. Exige estrategia y continuidad. Pero para entender cómo todo esto impacta a la próxima generación, es necesario mirar no solo a la economía, sino al alma de un pueblo. Una generación entera creció en medio del caos. Los jóvenes griegos vieron a sus padres desempleados, a sus profesores desmotivados y sus oportunidades evaporándose como niebla al sol. ¿Imaginas llegar a los 18 años y no ver un horizonte? Muchos de estos jóvenes aprendieron a convivir con la incertidumbre, con los recortes, con las promesas vacías. Maduraron rápido no por elección, sino por necesidad, y hoy llevan una cicatriz que los ha hecho más resilientes, pero también más escépticos. Aún así, es de este suelo árido de donde están brotando nuevas ideas. Algunos han vuelto al país con conocimientos del extranjero, otros han abierto negocios sostenibles y muchos han decidido no repetir los errores del pasado. Existe un clima de reconstrucción silenciosa, pero poderosa, porque quien pasó por el colapso sabe el valor de una base sólida. Y quizás, solo quizás, el mayor activo de Grecia hoy no sea su historia, sino el coraje de esta generación para escribir una nueva. Ahora dime, después de todo esto, ¿de verdad se puede creer que el éxito es solo una cuestión de suerte? La historia de Grecia dejó al descubierto lo que sucede cuando una nación cambia planificación por apariencia y confianza por maquillaje fiscal. Y si esto es válido para un país entero, ¿por qué no lo sería para tu vida personal, tus proyectos, tu futuro financiero? ¿Estás construyendo sobre una base sólida o solo apilando logros mientras esperas que nadie vea las grietas? ¿Qué decisiones de hoy pueden evitar tu propio colapso mañana? Reflexiona sobre esto y, sobre todo, aplícalo, porque el conocimiento que no se convierte en acción es solo información estancada. Si este contenido te ha hecho pensar, y espero que lo haya hecho, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje. Aquí aprendemos del pasado para transformar el presente. Y el siguiente paso es tuyo.